En esta clase vamos a hablar un poco sobre circuitos eléctricos y bueno, en particular vamos a plantear algo que se conoce como la ley de Ohm, que es una relación que existe entre diferentes variables que se pueden medir en un circuito eléctrico. La clase la vamos a estructurar de esta forma, vamos a eh, introducir la clase a través de algunas preguntas, luego vamos a plantear lo que es un circuito eléctrico, la ley de Ohm, y vamos a ver que existen a grandes rasgos dos tipos de circuitos, los circuitos en serie y los circuitos paralelos. A diferencia de la clase anterior, que la clase anterior fue una clase, vamos a llamarla teórica, donde por ahí podían tomar algún apunte, acá también les pido que tomen apuntes, digamos, de la clase, pero en el medio van a ver algunos ejercicios, digamos, decidí ponerlos sobre la misma clase, eh, por ahí para que ubiquen dónde está. Van a ser 5 ejercicios que vamos a plantear, que van a ser los que les voy a pedir que me devuelvan. En la clase anterior no había que devolver nada, solo ver la clase y tomar algún apunte. Acá también tomar algún apunte y hay 5 preguntas, digamos, completar algunos cuadritos, algunas cosas, que sería lo que ustedes me tienen que enviar. Va a ser la evaluación, básicamente. Bueno, como introducción, pensemos que tenemos una lamparita y tenemos una batería, una pila. Y tenemos un pedacito de alambre. ¿Cómo tendremos que conectarlo para lograr que la bombilla se encienda, digamos? Ese sería el primer planteamiento, el primer cuestionamiento. Primera opción, tomamos la batería y bueno, tomamos el cable del polo positivo al borne de la batería, digamos, que está abajo. Se enciende la bombilla y vemos que no se enciende. Si somos detallistas nos damos cuenta que esta lamparita tiene, llamémoslo, dos terminales, uno en la parte de abajo, que ya fue el que hicimos la vez anterior, y acá ahora vamos a conectar el cable a el perímetro este que tienen en la base la lamparita, y vemos que pasa, no se enciende tampoco. Bueno, acá ya nos hacemos una idea. Bueno, si la lamparita tiene dos terminales y la batería tiene dos terminales, podríamos hacer un arreglo donde, bueno, incluyéramos eh, una conexión a cada una de las terminales, ¿no? Y bueno, sabiendo que tanto la lamparita como la batería tienen dos terminales, bueno, justamente tendríamos que conectar eh, los dos terminales de la lámpara a las dos terminales de la batería. Así colocamos el que está en la base, en la parte de abajo, a la batería y luego usamos un alambre, un cable para conectar el terminal que está enroscado, digamos, de la lámpara con la parte de abajo de la batería. Acá vemos que efectivamente la lámpara se enciende y bueno, fue justamente porque hicimos la conexión de una forma en que pudiera circular corriente a través de la lamparita. En otras palabras, lo que estamos haciendo es un circuito eléctrico. Y bueno, justamente tendríamos que definir qué es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico, esto si que lo pueden tomar como apunte, es un conjunto de elementos que unidos adecuadamente van a permitir el paso de electrones a través de un conductor. Esquemáticamente, digamos, serían estos dos dibujos, digamos, muchas veces uno eh, se va a simplificar, digamos, no a escribir la lamparita, sino que hay cierta simbología para esto y tampoco vamos a escribir la batería o lo que sea, sino que vamos a ver que existe toda una nomenclatura para escribir estos circuitos de forma de una representación, digamos. Dentro de un circuito eléctrico vamos a encontrarnos con principalmente dos tipos de elementos, digamos, elementos activos y elementos pasivos, de acuerdo a si suministran energía o corriente eléctrica o la consumen. En este caso, los elementos activos van a ser todos aquellos que suministran energía eléctrica al circuito. Entre ellos tenemos las baterías, las pilas, los cargadores, generadores, etc. Entre los elementos pasivos vamos a tener todos aquellos que consumen energía eléctrica del circuito, como las lamparitas, los motores, un parlante, una resistencia a una estufa, etc. También podríamos clasificar los elementos del circuito de acuerdo a la función que cumplan dentro del circuito. Así como podemos clasificar generadores, todo aquello que produce, digamos, una fuerza electromotriz, una diferencia de potencial, como las pilas, las baterías, elementos de control que van a ser fusibles, pulsadores, un switch y receptores, bueno, una lamparita, un motor, lo que consuma.
Acá estamos añadiendo los elementos de control, que muchas veces se obvian en los ejercicios que uno hace, pero bueno, en la vida real siempre están presentes. Siempre tenemos un switch, una llave, algo, un disyuntor, algo que ayuda a proteger el circuito y nos ayuda a protegernos a nosotros. Bueno, los generadores van a proporcionar la energía necesaria para que los electrones se muevan a través del circuito. Ejemplo de esto, bueno, ya los mencionamos, las pilas y las baterías. Los receptores van a ser aquellos que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía, como por ejemplo energía lumínica en una lámpara o calórica en una resistencia o movimiento en un motor. Por último, bueno, vamos a tener los elementos de control que van a dirigir o interrumpir la corriente eléctrica. Si tenemos una sobrecorriente, bueno, tenemos un fusible que se rompe, se abre y que el circuito queda abierto y no circula corriente y protegemos los elementos que estaban dentro del circuito. O un switch de prendido y apagado también podemos tener para que el circuito funcione cuando queramos que funcione, no siempre. Bueno, se lo mencioné antes, acá lo tenemos en una lámina. No siempre, digamos, que uno dibuja un circuito, uno va a estar dibujando una batería, el interruptor, cada una de las lamparitas, un motor, algo. Imagínense que queremos escribir, no sé, algo, una tele, un cosa, tenemos que dibujar la tele, el microondas, el lavarropa, la heladera. No, escribimos algo simplificado, digamos. Esto lo hacemos a través de esquemas o representaciones gráficas de un circuito. Acá tenemos dos circuitos, que es el mismo circuito, pero bueno, en uno está el dibujo del circuito, como es en realidad, y lo otro es un esquema o representación que justamente se hace para ayudarnos a simplificar, digamos, estos circuitos cuando los queremos escribir en papel o hoy en día digital, digamos, en un plano o algo, usando un programa de diseño. Bueno, para esto no es que uno puede escribir el símbolo que uno quiera, ¿no? Ya hubieron personas que se tomaron la molestia de decir cuáles van a ser los símbolos básicos que vamos a usar en electricidad. Acá tenemos un cuadrito que lo pueden copiar en la carpeta. Y bueno, básicamente tenemos los principales, los que nos vamos a encontrar, digamos, un cable, una lamparita, una resistencia, una fuente de corriente alterna, fuentes de corriente continua como las pilas, las baterías, elementos para medir diversos parámetros dentro del circuito como un amperímetro, un voltímetro, aparatos que consumen electricidad como una resistencia, un motor, eh, elementos que controlan como un diodo permite la circulación en un solo sentido, tomas a tierras, bobinas, etcétera, digamos. Vamos a tener diferentes elementos, estos son algunos, más de esto no vamos a trabajar con circuitos bastante básicos, pero bueno, sería bueno que conociéramos cuál es la simbología que se usa, una simbología que se usa acá, se usa en otros países, digamos, es algo universal, digamos. Pensemos en este circuito que tenemos acá. Tenemos un circuito, bueno, ya podríamos ver el machete anterior de la simbología y bueno, vamos a ver si este circuito usa pila o batería. Tendríamos que ver, bueno, la pila en realidad es una sola celda, es una rayita larga y una corta, y una batería tiene varias, vamos a decirlo, celdas, varias pilas dentro. Es así que aquí vemos que este circuito, cuando nos preguntan usa pila o batería, tendremos que responder, bueno, nos fijamos, tiene varias celdas. Si tiene varias celdas, va a ser una batería. Lo mismo con el interruptor. La siguiente pregunta, ¿tiene interruptor? Bueno, si vemos que hay algo que abre el circuito, digamos, si lo pulsáramos se cierra el circuito, si no queda abierto. Esto es un interruptor. ¿Tiene interruptor? Efectivamente tiene un interruptor. ¿Cuántas lámparas tiene? Bueno, tendríamos que contar las lámparas. Acá estamos viendo que tiene dos lámparas en paralelo. Bueno, esta ya sería la primera pregunta, digamos, copienla o vean el minuto que va del video, digamos, no sé, 9 minutos y medio. Y esta va a ser una pregunta que quiero que me respondan. Igual les voy a hacer la evolución en la siguiente clase. Tendría que copiar este circuito, identificar cuál es el interruptor, si el interruptor se encuentra abierto o cerrado, en qué caso se prende la lámpara y por qué no se prende, y en qué caso circula corriente, digamos, es la misma pregunta un poco.
por ahí. Bueno, continuando, tenemos este circuito acá y la pregunta que nos hacemos es ¿qué tenemos que hacer para que este circuito, en este circuito la lamparita o la bombilla se encienda? Bueno, la respuesta sería, bueno, tendríamos que cerrar el interruptor, cambiar la posición del interruptor, de esta forma el circuito va a quedar cerrado, va a empezar a circular corriente y la lamparita va a encender. Bueno, vimos que para que un circuito funcione tiene que estar cerrado. Si un circuito está abierto no funciona. Entonces, una primera diferencia que nos podríamos plantear, bueno, si tenemos diversos componentes que conforman un circuito, que pueden conformar un circuito, es en verdad sí se recorre un camino cerrado. Tendremos que, bueno, acá tenemos dos figuras, A y B. En la figura A, bueno, tenemos en efecto una resistencia, una fuente de voltaje y tenemos conductores. Todos estos son elementos del circuito, pero vemos que no hay un circuito cerrado, es decir, circuito cerrado, no está el camino cerrado, no hay un circuito, este va a ser un circuito abierto. En el otro caso, en realidad ya es el mismo circuito, solo que en la parte de arriba ponemos un cable, lo cerramos y de esta forma ya empieza a circular corriente. Cuando un circuito se cierra, puede empezar a circular corriente. Si circula corriente, el circuito funciona, digamos. Bueno, dije muchas palabras, pero primera clasificación, circuitos abiertos, circuitos cerrados. Circuito abierto no enciende nada, circuito cerrado enciende lo que tiene que encender. La diferencia es que al estar el circuito cerrado, la corriente se desplaza por el circuito. Si el circuito está abierto, no hay desplazamiento de corriente. Bueno, esta era la respuesta. Y bueno, ahora continuamos. Esto por ahí lo hemos mencionado en clases anteriores. Y bueno, sería un momento de formalizarlo, digamos. La ley de Ohm es una ley que va a relacionar justamente el voltaje, digamos, en este caso lo da la pila o la batería, con la corriente que circula a través de un conductor, que serán las pelotitas estas rojas. Y bueno, en el medio hay la resistencia, que va a ser justamente la que se opone a que estos electrones circulen. Vamos a ver a detalle qué es cada uno de estas variables que acabamos de nombrar. La intensidad eléctrica, la resistencia y el voltaje o diferencia de potencial o tensión. Bueno, hay una relación. Bueno, ¿qué es la intensidad de corriente eléctrica? La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electrones que circulan por un conductor en un tiempo determinado. Es carga sí, carga, electrones por unidad de tiempo. ¿En qué unidad se expresa esto? ¿En qué se mide? ¿En qué magnitud física? Se mide en amper. Amper, lo vimos en la clase pasada, fue una persona que estudió los circuitos, digamos, y bueno, en honor a él se le pone el nombre a la corriente, la unidad de corriente eléctrica, se le pone amper, y el símbolo que vamos a usar en las ecuaciones es I. Sinónimo de corriente va a ser intensidad de corriente, intensidad, amperaje, va a ser todo lo mismo. Corriente eléctrica, intensidad de corriente, corriente, amperaje. Es lo mismo, se mide en amperes. La relación vamos a verla después que expliquemos cada uno de los componentes. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica va a ser un flujo de electrones que circula a través de un conductor. Bueno, a hacer la analogía con un río, digamos, acá ponen el río de la imagen, la corriente eléctrica, bueno, comparándola con el río, el agua del río va a fluir a través del lecho, la corriente fluye a través de un conductor, los electrones se desplazan justamente por el conductor, que sería el equivalente al lecho del río. La diferencia de altura hace que el agua fluya de un sentido a otro. Siempre el agua va a circular de la parte alta a la parte baja, digamos. El río siempre va aguas abajo. Acá va a pasar lo mismo. La diferencia de potencial va a hacer que los electrones fluyan desde donde hay un potencial más alto o un voltaje más alto a donde hay un potencial menor. Bueno, ¿qué es el voltaje o diferencia de potencial? El voltaje, también llamado tensión, diferencia de potencial, en algunos libros se usa fuerza electromotriz, es la energía que se necesita entregar a un circuito para que los electrones se desplacen dentro del circuito, para que se muevan. Es la fuerza, es lo que empuja. Digamos en el meme, es el que está empujando siempre a los electrones. ¿En qué unidad se mide la diferencia de potencial, o el voltaje, o la tensión? Se mide en voltios. Sería el símbolo de la unidad. Dentro de los circuitos, dentro de la ecuación, digamos, vamos a usar la B chica. Fuente de FEM sería fuente de fuerza electromotriz, sería un generador, algo de esto, una batería. Es lo que mantiene el voltaje, digamos, un generador, por ejemplo. Podemos hacer la analogía con un río, digamos.
ya lo hicimos con la corriente, hagámoslo con el voltaje. Bueno, ¿qué similitud encontramos en una caída de agua con el voltaje o diferencia potencial? El agua que cae se desplaza debido a que, bueno, existe fuerza de gravedad. El agua cae porque hay una diferencia de altura, si no, no cayera. Acá los electrones van a circular en un circuito debido a justamente la diferencia de potencial. La siguiente magnitud a estudiar es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es toda oposición que encuentran los electrones cuando se mueven a través del circuito eléctrico. Todos los materiales del circuito poseen algún tipo de resistencia. O sea, los mismos conductores, a pesar de que uno dice que tienen resistencia baja, no es cero la resistencia, tiene que tener algo de resistencia, la misma batería, cualquier componente que nos imaginemos en el circuito tiene algo de resistencia. Esta resistencia, bueno, va a depender justamente de la cantidad de material, del largo del material, de cuán largo sea el circuito, por ejemplo, de cuán gruesos sean los conductores, de qué tipo de conductor sea, digamos, no es lo mismo un conductor que sea de cobre a uno que sea de aluminio, uno que sea de plata, de oro, etc. Es una característica propia de los materiales. Y todos los componentes del circuito, como ya lo dije antes, tienen o presentan algún tipo de resistencia eléctrica dentro del circuito. Continuando con la analogía del río y los circuitos eléctricos, bueno, vamos a tener que la analogía sería que la resistencia, en el caso de un río, van a ser todas las piedras, curvas, todas las cosas que de alguna forma ralenticen el agua, digamos, hagan que el agua se frene, pierda energía. Ese sería el caso del río. En el caso de los circuitos eléctricos, el conductor va a tener resistencia siempre que, bueno, no sé, el conductor sea muy delgado, por ejemplo, o el conductor, no sé, esté doblado, sea muy largo. No es lo mismo un conductor corto que uno largo. Entonces, esto causa aumento en la resistencia, de la misma forma como lo hacían las rocas dentro del río. Bueno, ejemplos de resistencia. Acá imaginemos este circuito, tenemos un circuito con un circuito simple, una batería, la lamparita y los conductores. Pensemos que la mayor cantidad de resistencia, digamos, va a estar dentro del filamento que tiene la lamparita. Pensemos que es una lamparita de las viejas de filamento de tungsteno. Y bueno, sale la corriente de la batería. Cuando pasa por los conductores, va a fluir bien, digamos, no va a tener mayor inconveniente. En este momento decimos que el conductor tiene baja resistencia. Los electrones van de forma ordenada, no se pierde energía. Caso contrario, cuando la corriente, los electrones llegan al filamento de tungsteno, vamos a pensarlo en términos macroscópicos, algo que es muy denso, los electrones empiezan a chocar, empieza a haber choques dentro de este conductor, los electrones tardan en llegar de un lado al otro, y bueno, la parte de la energía que se pierde en estos choques se va en forma de calor, la lamparita se empieza a calentar, empieza a emitir luz. De hecho, justamente el principio de la lámpara incandescente justamente que genere calor, digamos, genera calor y parte de la energía se va en forma de calor y parte de la energía se va en forma de luz. En este caso, bueno, decimos que la lamparita concentra la mayor cantidad de resistencia respecto a los otros elementos como el conductor y bueno, se genera algo de calor, que lo vimos en la clase pasada, fue algo que estudió Joule, digamos, parte de la energía se conserva, toda la energía se conserva, parte de la energía se da en forma de calor, justamente por esta conservación de la energía. ¿En qué unidad se expresa la resistencia eléctrica y qué símbolo la representa? Bueno, en la clase anterior vimos algo de que hubieron diferentes científicos, entre ellos uno que se llamaba Ohm, que estudiaba circuitos. Y bueno, estudiando los circuitos, bueno, se dio cuenta de que había una relación entre la corriente y el voltaje, que eran cosas medibles dentro del circuito, y a esto lo llamó resistencia. En honor a él, se le coloca a la resistencia el nombre, digamos, la unidad de resistencia es el ohmio. Y el símbolo es una letra griega, omega. La resistencia eléctrica se designa dentro de las ecuaciones, dentro de las fórmulas, con la letra R mayúscula. Y bueno, dentro de la circuitería, la electrónica, vamos a encontrarnos que tienen esta forma, digamos. Hay resistencias de otra forma, pero las que vamos a imaginarnos dentro de los circuitos van a tener esta forma, donde los colores, bueno, van a tener que ver con la resistencia que tengan. Hay todo un código de colores para calcular la resistencia, no lo vamos a ver.
Bueno, una siguiente pregunta obvia es preguntarnos si todos los materiales presentan la misma resistencia al paso de los electrones. La respuesta rápida es no. Hay materiales que permiten la conducción mucho más fácil y otros que, bueno, se oponen al paso de corriente. Bueno, pensemos en cosas que nos encontramos en nuestra vida cotidiana que nos protegen de la electricidad. Digamos, si agarramos un cable, el cable está protegido por plástico, goma, o sea, son aislantes. Esto es mal conductor. Por el contrario, lo que va dentro del cable, que es lo que conduce la electricidad, va a ser buen conductor. Es decir, alambres de cobre, alambres de aluminio, de plata, de cualquier cosa. En general, los metales van a ser buenos conductores de electricidad y bueno, cosas como el vidrio, el plástico, la cerámica, la madera van a ser aislantes. Un conductor, bueno, va a ser un elemento que permite el flujo de electrones y un aislante va a ser aquel que no permite el flujo de electrones dentro del material. Hay materiales, bueno, acá estaba la respuesta, no hay materiales que presentan menor resistencia, que son buenos conductores, y otros que presentan mayor resistencia, malos conductores, o aislantes, vamos a llamarlos conductores y aislantes, no buenos conductores y malos conductores, porque luego tendríamos que compararlos respecto a algo. Vamos a decir, si conduce electricidad, es conductor, si no la conduce, es aislante. Bueno, otra pregunta sería por qué los cables de los aparatos electrodomésticos son de cobre y no de otro material. Bueno, la primera respuesta sería porque el cobre es un buen conductor y tiene un precio competitivo o es de bajo costo respecto a otras opciones mejores como la plata y el oro. La plata y el oro son muy buenos conductores, pero bueno, son costosos, no se suelen usar habitualmente. Sin embargo, hay aplicaciones donde sí los encontramos. Hay los chips, los procesadores de las computadoras tienen un recubrimiento de oro para mejorar eh, la conducción, digamos, la conductividad de estos chips. Y bueno, vemos que también hoy en día se hace minería de chatarra electrónica para sacar, digamos, estas películas que hay de oro, digamos, estos recubrimientos que se hacen muchas veces en láminas, en circuito, en baquelita, para que conduzcan, digamos. Todo esto que vemos dorado es oro, en muy poca proporción, digamos. Recordamos que el oro es un metal que es muy dúctil, muy maleable, podemos estirarlo un montón y bueno, se usa para estos recubrimientos, para mejorar la conductividad. Bueno, existen tablas donde se tabulan, digamos, cuál es la conductividad de diversos materiales. Acá tenemos un ejemplo de una. Y bueno, la conductividad va a ser justamente, ya lo dijimos, la facilidad, el desplazamiento de corriente eléctrica dentro de un material. Es todo lo contrario a la resistencia. Si decimos que un material tiene buena conductividad, quiere decir que tiene baja resistencia. Si tiene mala conductividad, tiene buena resistencia, digamos. Es algo inversamente proporcional. Bueno, acá nos preguntan si tomamos el oro y el cuarzo, ¿cuál es mejor conductor? Tomamos el oro dice 0,44 y el cuarzo dice 0,16. Entonces la respuesta sería entre el cuarzo y el oro va a ser mejor conductor y bueno, el oro va a tener mayor conductividad, por lo tanto menor resistencia. Sin embargo, muchas veces pensamos que el oro es el mejor conductor de todos y no, el mejor conductor va a ser la plata. Bueno, acá está el número en la tabla, 0,6 versus 0,44 que tiene el oro. Bueno, esta sería la siguiente pregunta para un poco ir integrando los conceptos. Esta va a ser la pregunta que quiero que me envíen foto de la respuesta. Lo tienen que copiar en la carpeta y responderlo y luego enviarla. Bueno, tenemos este cuadrito, tenemos magnitud eléctrica, cómo se relaciona y en qué se mide, digamos. Acá les pongo, no sé, cómo completarlo, digamos. Corriente, bueno, con qué se relaciona, digamos, es el flujo de algo. Se mide en amperes, la tensión eléctrica o voltaje o diferencia potencial, bueno, es un fenómeno que se caracteriza por, es el que le da la fuerza o impulsa el movimiento de electrones y se mide en una unidad de unas personas de esta que ya vimos antes. Lo mismo con la resistencia, digamos. La resistencia es la posición del desplazamiento de electrones dentro de un conductor, se mide en una unidad y, bueno, es una magnitud. Ya se las dije la respuesta.
Esto me lo tienen que enviar. Bueno, continuando, dentro de los circuitos eléctricos ya vimos que podemos medir intensidad, resistencia, voltaje y que estos están de alguna forma relacionados. Vamos a ver que si duplicamos el voltaje, ponemos dos baterías en una posición dada, vamos a ver que hay una respuesta en la corriente, digamos. La resistencia va a ser la misma. Mientras no pongamos más lamparita, el circuito es el mismo, digamos. Acá lo que queremos ver es cuál es la relación entre el voltaje entre la corriente cuando variamos el voltaje. Acá, bueno, tenemos el triangulito este de Ohm, donde, bueno, si escribimos este triángulo, B arriba y IR abajo. Y bueno, si tapamos el que queremos, tenemos que taparlo y nos queda la fórmula. Digamos. Si queremos la B, tapamos la B y queda I por R. Si queremos la I, tapamos la I y queda B sobre R. Si queremos la R, tapamos y queda B sobre I. Esto es una forma mnemotécnica. Se explica mejor en clase, no sé si acá lo pudieron entender. Nada, estas son las tres ecuaciones que vamos a usar para la ley de Ohm. Bueno, acá un poco lo que les mencionaba. Si en el primer caso tenemos una lámpara y una batería, y bueno, vemos que el amperímetro marca muy poquitito. Cuando ponemos más baterías, ponemos tres baterías, vemos que sube el voltaje, digamos, y el amperímetro también varía. Es decir, la corriente va en el mismo sentido que la variación de voltaje. Por el lado contrario, tenemos tenemos también el amperímetro y tenemos acá, esto por ahí no estaba en la simbología, pero esto que les muestro acá es un reóstato, es una resistencia variable. Y bueno, en un principio tenemos poca resistencia y el amperímetro está a tope, digamos, marca lo máximo. Tenemos las mismas tres baterías. Luego movemos el reóstato, lo ponemos al máximo, va a tener más resistencia, se mantiene la misma cantidad de voltaje y vemos que el amperímetro cae. Es decir, la corriente va en el sentido inverso o recíproco que la resistencia. Acá tenemos las dos relaciones. Esto se ve bien haciendo el circuito, digamos, pero bueno, es lo que tenemos ahora. Bueno, esta sería la tercera pregunta, tendrían que copiarla e irla respondiendo y enviármela. Bueno, es ver cómo varía, cuál es la dependencia de una variable respecto a otra, digamos. Tenemos un circuito, en el primer caso, con voltaje fijo. Voltaje fijo significa la misma cantidad de baterías, una batería, por ejemplo. Y bueno, queremos ver cuál es la respuesta de la corriente cuando ponemos más lamparitas. Si ponemos otra lamparita, ¿qué pasa con la corriente? Si tenemos dos lamparitas y quitamos una, ¿qué pasa con la corriente? Digamos, si subimos o bajamos la resistencia, ¿qué pasa con la corriente? En el siguiente caso, vamos a dejar la resistencia fija, es decir, la misma cantidad de lamparitas, y vamos a ver qué pasa con la corriente si aumenta el voltaje o si baja el voltaje. Y bueno, por último, si pudiéramos de alguna forma controlar la corriente del circuito y dejarla fija, ¿qué pasa con la resistencia si aumentamos el voltaje o qué pasa con el voltaje si la resistencia disminuye? Parece un trabalengua, pero bueno, traten de pensarlo y responderlo. Usen las ecuaciones anteriores de la ley de Ohm y el ejemplo anterior. Bueno, continuando, vimos en la clase anterior, que repasamos un poco, este personaje, George Simon Ohm, vivió entre esta época, un científico alemán, vivió entre 1789 y 1854, fue físico, matemático, y bueno, entre otras cosas, estudió la relación entre el voltaje aplicado a una resistencia y la intensidad de corriente que circula por esta. Estableció esta ley matemática, digamos, esta relación matemática, voltaje igual resistencia por intensidad. Esta relación va a permitir calcular cualquiera de las tres magnitudes del circuito si conocemos dos de ellas. Es decir, conocemos dos, la tercera la podemos calcular, no tenemos que medirla porque la podemos calcular matemáticamente. Estos serían los despejes. Y bueno, conclusiones de la ley de Ohm. Si el voltaje permanece constante, mientras mayor sea la resistencia, menor va a ser la intensidad. Si la intensidad permanece constante, mayor va a ser la resistencia y mayor será el voltaje.
Si la resistencia se mantiene constante, mientras mayor sea la intensidad, mayor será el voltaje. Y bueno, así vamos a la pregunta 4. Tomando en cuenta cómo son las variaciones de una respecto a otra, hay que completar con la palabrita que falta, digamos. Si el voltaje permanece constante, mientras menor es la resistencia, bueno, taratata, será la intensidad. Si la intensidad permanece constante, mientras menor sea la resistencia, taratatata, será el voltaje. La resistencia se va a mantener constante y mientras menor sea la intensidad, bueno, ¿qué pasa con el voltaje? Esta va a estar relacionada con la anterior. Lo pongo a propósito para que justamente fijemos la idea esta de estas relaciones, digamos, si es directamente proporcional o es inversamente proporcional. Esa sería mi idea. Es algo que tendríamos que aprender para empezar a trabajar con circuitos. Y bueno, ya que vimos la ley de Ohm y mencionamos la palabra hacer circuitos, vamos a pensar en esta actividad, digamos, cómo la haríamos, digamos. Es una aplicación directa, tenemos tres componentes básicos del circuito, digamos, la batería, el conductor y la lamparita. En este caso tenemos un aparato que mide la corriente, un amperímetro. Entonces la pregunta directa, digamos, sería ¿cuál es la resistencia de la lamparita de la figura? Digamos, tenemos el voltaje y tenemos la corriente que circula por el circuito. Tenemos datos, voltaje 1,5 volt, corriente 0,3 amperes. Y bueno, por la ley de Ohm sabemos que haciendo el despeje, resistencia va a ser voltaje sobre corriente. 1,5 entre 0,3 nos da que la resistencia va a corresponder a 5 ohm. Bueno, en otro ejemplo, acá es lo contrario, digamos, tenemos la batería, conocemos el voltaje, casi siempre vamos a conocer de la batería el voltaje. Y tenemos una resistencia de la que conocemos la resistencia, valga la redundancia, el valor de resistencia. La pregunta en cuestión que nos hacen es ¿cuál es la corriente o intensidad de corriente que circula por el circuito? Bueno, tenemos datos, el voltaje, la resistencia, despejamos la corriente de la ley de Ohm y nos queda 1,666 amperes, redondeando hacia arriba 1,67 amperes. Bueno, ya vimos un par de circuitos básicos, vimos cómo aplicar la ley de Ohm para calcular alguna variable y bueno, lo que habría que continuar es hablando sobre circuitos, digamos. En este caso vamos a tener el primer circuito que teníamos, un circuito básico, digamos, con una sola resistencia, que es la lámpara, y la batería, y el conductor que une los polos negativos. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer, ¿hay forma de poner esto más complejo, digamos? Si quiero poner dos lamparitas, ¿cómo las tendría que colocar? Si quiero poner un interruptor, ¿dónde lo tendría que colocar? Y bueno, esas serían las siguientes láminas. Bueno, este circuito que tenemos acá es un circuito que tiene dos lamparitas, pero vemos que una está conectada una al lado de la otra. Tiene dos resistencias y están conectadas una a continuación de la otra. Cuando esto se hace, decimos que la conexión está en serie. El circuito decimos que es un circuito en serie. Hay un solo camino para circular la corriente. Tenemos este otro circuito donde, bueno, no está una al lado, una a continuación de la otra, sino que las dos están en paralelo, digamos, se dice. En este caso, la corriente puede circular, sale del polo positivo y pasa por la lamparita de arriba, o puede pasar por la lamparita de abajo. La corriente puede recorrer distintos caminos, digamos. Este circuito se llama circuito en paralelo. Bueno, acá podríamos hacer un esquema de cómo va a ser la circulación de la corriente dentro de un circuito en serie. El electrón sale de la batería del polo negativo, va a pasar por cada una de las lamparitas. Y bueno, acá hay dos cosas a propósito, digamos. Una, el color. Y otra, bueno, vemos que todas dice 1 ampere. La corriente es la misma en todo el circuito. Pero lo que vemos es que cambia un poco la tonalidad del azul. El azul intenso, vamos a decir que cuando sale la batería es el voltaje completo. Y luego, a medida que pasa por la primera resistencia, cae un poco la tonalidad del azul, es decir, se queda parte del voltaje acá, y luego la otra parte del voltaje se queda en la siguiente lámpara. En los circuitos en serie vamos a decir que hay caídas de tensión o caídas de voltaje, pero la corriente siempre es la misma. En el caso de un circuito en paralelo, vamos a tener que, bueno, sale la corriente y la corriente llega a un punto, a este punto donde se divide, se llama nodo,
Y bueno, acá tenemos que circula, en este caso pensando que las dos lámparas son de la misma resistencia, va a circular la misma corriente por ambas dos. Si fueran de distinta resistencia, no sería este el caso. Y bueno, salen 4 amperes, se dividen en 2 y 2, y luego en el siguiente nodo se unen y volvemos a tener 4 amperes. ¿Qué tenemos acá en este caso? En este caso, bueno, tenemos que la cantidad el azul, digamos, la tonalidad del azul es igual para las dos. Lo que se dividió fue la corriente. En los circuitos en paralelo, el voltaje es el mismo, pero la corriente se divide en los nodos. Existen otras cosas que debemos tomar en cuenta en los circuitos, aparte de la configuración si está en serie o en paralelo. Y bueno, estas van a ser relativas a, bueno, si uno de los componentes dentro del circuito falla, qué pasa con el resto de los circuitos, cómo se distribuye el voltaje, cómo se distribuye la corriente y bueno, cómo se calcula la resistencia total o equivalente del circuito en un caso o en otro. Estas son cuestiones que vamos a ver en las siguientes láminas. En el primer caso nos preguntaban, bueno, tenemos un circuito en serie y uno en paralelo, si falla uno de los componentes, es decir, si el circuito se abre, ¿qué pasa con el resto de los componentes? Bueno, acá tenemos los dos circuitos, el serie y el paralelo. Vemos que si abrimos el serie, falla la resistencia 1, quiere decir que se abrió el circuito, no circula corriente. En cambio, en el circuito en paralelo, si abrimos la resistencia 1, todavía puede circular corriente por la resistencia 2 y la resistencia 3. Acá está escrito, digamos, si se quema una lámpara, van a seguir funcionando las otras. Bueno, lo que hay que responder es lo que ya acabo de responder. Respuesta. En el circuito en serie no funciona, ya que al quemarse una de las lámparas, el circuito se abre, por lo tanto no circula corriente, el circuito queda abierto, recordemos que un circuito abierto no circula corriente. Y bueno, en el caso de paralelo, la lámpara que se fundió no va a circular, pero las lámparas 2 y 3 van a seguir funcionando, ya que tienen una conexión independiente o conexión en paralelo. Bueno, en cuanto a la distribución del voltaje, algo mencionamos cuando vimos las distribuciones de voltaje en las láminas anteriores, en la tonalidad del azul, pero bueno, vamos a verlo. Vamos a comparar el voltaje en ambos circuitos y vamos a establecer, digamos, si se mantiene constante o si cambia. Y bueno, acá tenemos distribución de voltaje. Tenemos dos ejemplos de lamparitas y vemos que en el caso del circuito en serie, el voltaje se va a modificar al pasar por las distintas resistencias. Acá tenemos, a propósito, digamos, lamparitas de diferente potencia, o diferente, la potencia vamos a ver que se relaciona con la resistencia, pero tenemos lamparitas de diferente resistencia y vemos que la que tiene menos resistencia va a alumbrar más, digamos, por un tema de que si vemos el valor que tiene, la primera lámpara consume 100 volts y las siguientes dos lámparas consumen cada una 10 volts, suponiendo una alimentación de 120 volts. Entonces, volviendo a la respuesta, en el circuito en serie el voltaje se modifica al pasar por las distintas resistencias, por esto decimos que no es lo mismo en todo el circuito, es decir, la corriente es la misma, bueno, estamos hablando de voltaje, la corriente es la misma en el circuito en serie, pero hay caídas de voltaje, hay caídas de tensión. Cada lamparita consume un poquitito de voltaje y hablamos que hay caídas de voltaje. En el caso del circuito en paralelo, en realidad vemos que todos tienen el mismo voltaje. El voltaje, vamos a decir que en paralelo es constante, digamos. Va a equivaler a el voltaje que entrega la batería o la fuente o a donde esté conectado. En el tercer caso, bueno, acá sí vamos a hablar de corriente. Tenemos el circuito en serie, el circuito en paralelo y nos vamos a preguntar si comparamos la corriente eléctrica, ¿qué tienen de diferente, digamos? ¿Se mantiene constante en uno o varía en otro? ¿Cómo es? Bueno, acá la respuesta sería, vemos el primer circuito, en este caso colocamos todas lamparitas iguales de la misma resistencia o de la misma potencia, y vemos que todas se iluminan igual. Si todas se iluminan igual, significa que todas reciben la misma intensidad. En los circuitos en serie vamos a tener que la corriente es constante. Por el caso contrario, en los circuitos en paralelo, vamos a ver que la intensidad se va a repartir entre las distintas ramas del circuito. Acá a propósito colocamos un amperímetro al inicio y vemos que, bueno, se distribuye, en este caso las resistencias son iguales, se distribuye un tercio por cada una de las ramas.
porque las resistencias son iguales y son 3 ramas. Decimos que en los circuitos en paralelo, la corriente se divide, digamos, en un nodo a través de las distintas ramas del circuito. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta cuando vemos circuitos en serie y circuitos en paralelo es cómo se calcula la resistencia total del circuito. O sea, recordemos que la ley de Ohm es válida para un voltaje, una corriente, una resistencia. Pero ¿qué pasa si tenemos varias resistencias? Bueno, tenemos que de alguna forma agruparlas, juntarlas, para, en una resistencia equivalente, para, bueno, conocemos la fuente casi siempre, el voltaje de la fuente, para calcular la corriente. Y luego, bueno, podemos hacer el voltaje en un punto del circuito y, bueno, ahí hacer otros cálculos más específicos de cada uno de los componentes del circuito. Pero acá, por ejemplo, tenemos un caso mixto, digamos, un circuito que está en una resistencia en serie con unas dos en paralelo. Primero sumamos estas resistencias en paralelo en una resistencia equivalente intermedia y luego esta equivalente intermedia la sumamos en serie con la otra para tener una resistencia equivalente total y poder aplicar la ley de Ohm. O sea, más que nada, siempre vamos a querer reducir el circuito a una resistencia, la batería, y bueno, calculamos la corriente. Esa sería la filosofía de esto. Ahora, ¿cómo hacemos el cálculo de las sumas de las resistencias? Y bueno, depende si está en serie o en paralelo. Para ello, bueno, el primer caso, tomamos el circuito en serie. El circuito en serie, bueno, tiene varias resistencias. Acá pusimos el caso más general, Rn, son Rn resistencias. Pensamos que son 3. Y bueno, sabemos que el voltaje que sale de la batería va a ser igual a las caídas de voltaje en cada una de las resistencias. Es decir, la corriente por la resistencia 1, corriente por resistencia 2, corriente por resistencia n. Estas son caídas de voltaje y eso es igual a lo que salió de la batería. Pero si sabemos que la corriente es la misma en todo el circuito, podemos sacar la factor común y al comparar con la fórmula voltaje igual resistencia equivalente por corriente, nos damos cuenta que la resistencia equivalente es la suma de las resistencias, una suma simple. Resistencia equivalente es R1 más R2 más R3 más Rn. En este caso es bastante sencillo. Vamos a ver qué pasa en paralelo. En el caso de los circuitos en paralelo, lo que tenemos que se cumple una relación, digamos, es en la corriente total. La corriente total va a ser igual a la corriente, a la suma de las corrientes que se divide por cada una de las mallas o de las ramas del circuito. Entonces, escribimos la corriente como, usando la ley de Ohm, como voltaje sobre resistencia. Entonces, la corriente total va a ser el voltaje sobre la resistencia equivalente. Y bueno, la corriente 1, corriente 2, corriente n, corriente 1 va a ser el voltaje, que bueno, en paralelo es el mismo para todos, el voltaje dividido la resistencia 1, más voltaje dividido resistencia 2. En este caso, en los circuitos en paralelo, vimos que el voltaje es el mismo para todo el circuito, así que podemos sacar factor común voltaje y nos queda que 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, así hasta más 1 sobre Rn. Va a quedar el inverso, las resistencias en paralelo se suman como los recíprocos, como los inversos. Bueno, acá está resumido lo que acabamos de ver antes. En el caso de las resistencias en serie se hace la suma directa. En el caso de las resistencias en paralelo se hace la suma a través del inverso de la suma, digamos. Estas serían las fórmulas que tendrían que aplicar cuando nos encontremos con un circuito y queramos resolverlo. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuál es la resistencia equivalente en un circuito eléctrico? Tenemos este circuito, tenemos los datos de la resistencia, vemos que las resistencias están en serie, así que bueno, dado que el circuito está en serie, usamos la primera fórmula, la fórmula de sumar directamente, digamos, 6 más 12 igual 18, la respuesta de la resistencia equivalente sería 18 ohm. Es una prueba de concepto, digamos. La siguiente actividad, bueno, tenemos dos resistencias también en paralelo, con los mismos valores, con 6 y 12. Y bueno, vamos a usar la otra fórmula, la fórmula 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Al reemplazar, nos vamos a encontrar que la resistencia va a ser 4 ohm. Vamos a ver que la resistencia es menor a las resistencias anteriores. Tenemos una resistencia de 6,
una de 12, la sumamos y nos da una menor, una de 4. 6 más 12 igual 4. O sea, esto es algo raro, pero pasa, digamos. Pasa justamente porque están en paralelo, no es una suma que estamos haciendo directa, sino que estamos haciendo la suma de los recíprocos. En general, siempre que sumemos resistencia en paralelo, el resultado que vamos a obtener va a ser menor al menor de las resistencias que estamos sumando. En el caso particular de que las resistencias sean iguales, nos va a quedar que la resistencia equivalente va a ser un medio de la resistencia que estamos tomando. Bueno, como otro ejemplo, digamos, tenemos este circuito con tres resistencias. Vemos que dos de ellas son iguales de 200 ohm y la tercera es de 100 ohm. Y bueno, nos piden cuál es la resistencia equivalente. Lo primero que tendríamos que hacer es plantear la fórmula esta del inverso de las resistencias. Y bueno, nos vamos a dar cuenta que al hacer esta suma de esta forma rara, digamos, 1 entre 200 más 1 entre 200 más 1 entre 100, bueno, da un valor 0,02. 1 entre 0,02 es 50 ohm. Una forma sencilla, digamos, les había dicho que las resistencias iguales, al sumarlas nos dan la mitad. Así que sumamos la de 200 más la de 200 nos da 100. Y 100 sumado con la otra de 100 que también va a estar en paralelo nos va a dar 50, digamos, una forma rápida. Ya cuando hagan ejercicios de esto, digamos, le pondrán canchero, digamos, pero esto es una explicación, un ejercicio eh, elegido, digamos, para explicar, digamos, que la suma de resistencias iguales en paralelo dan la mitad. Bueno, acá tenemos otro ejemplo ya para aplicar como tal la ley de Ohm y la suma de resistencias. Tenemos un circuito en serie con 5 resistencias en serie. Tenemos la batería, la que conocemos el voltaje, y bueno, nos piden calcular la corriente. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la resistencia equivalente del circuito, en este caso un circuito en serie, hacemos la suma sencilla, digamos, suma común, y luego aplicamos ley de Ohm como corriente igual a voltaje sobre resistencia, y bueno, nos da 90 sobre 45, 2 amperes. La corriente que va a circular por el circuito va a ser de 2 amperes. Y bueno, ya para finalizar les dejo este último cuadrito para completar. Bueno, tendrán que completar en base a el criterio, digamos, que vimos, qué pasa con cada uno de los circuitos, con el circuito en serie en paralelo, si falla un componente del circuito, qué pasa con el resto de los componentes, qué pasa como con la intensidad de corriente, digamos, cómo es en el circuito, si es igual o si es la suma o si lo que sea, qué pasa con el voltaje, y cómo se calcula la corriente, digamos, cuál es la fórmula. Sería completar este cuadrito. Bueno, eso sería todo. Les estaré subiendo una evolución de esto para que comparen, digamos.